En este video veremos el concepto de colas, conocido en inglés como queue. Aquí vemos una situación de la vida cotidiana. Vemos una fila de personas que están esperando para recibir un servicio. En algunos países latinoamericanos utilizan intercambiablemente el término fila y cola, y es realmente del mismo concepto del cual estamos hablando. En este punto tenemos un primer elemento, que es el primero que llegó, por ende el primero que recibirá el servicio, y tenemos un último elemento, que es la última persona que llegó a la fila o que ingresó a la cola. Este orden particular de cómo ordenar los elementos es lo que conocemos como FIFO por sus siglas en inglés, las cuales significan First In, First Out, lo cual lo que quiere decir es que en este tipo de estructura el primer elemento que entra es el primero que sale, de modo que este elemento, esta persona que tiene la camisa azul, fue el primero que llegó, el primero en ingresar a la cola y por ende el próximo o el primero en ser atendido. Fíjense aquí cuando la cajera o la persona que nos va a dar el servicio nos dice próximo. En ese momento, a quien está llamando es al primero de la fila. Inmediatamente este elemento es llamado, pues es removido de la fila. Está atendiendo, está recibiendo el servicio y es en ese punto donde este señor de la camisa amarilla, que anteriormente era el segundo elemento de la cola, ahora es el primero, porque quien era el primero partió a recibir el servicio. Aquí vemos una diapositiva que nos ayuda a visualizar el ejemplo anteriormente descrito en función de elementos. Vemos aquí 4 elementos en esta cola, donde este, que es el primer elemento, tiene un enlace hacia el próximo elemento. Es decir, ¿quién va después de él en la cola? Después de él ser atendido, ¿cuál será el elemento que quedará como primero? Pues este. Es importante tener referencia al primer elemento tanto como al último elemento. Al primer elemento es importante tener una referencia, ya que tal como habíamos mencionado e ilustrado en nuestro ejemplo anterior, cuando se está llamando al próximo de la fila, realmente se está pidiendo una referencia al primer elemento de la cola. Ahora bien, cuando se va a insertar un nuevo elemento en esa cola, pues realmente necesitamos un puntero o una referencia al último elemento de la cola. De modo que cuando se va a ingresar uno nuevo, se debe poner atrás del último. De modo que a este nodo, que anteriormente era el último de la cola, le vamos a decir que después de que él sea atendido, vas a atender a este nodo que acabamos de agregar, y a ese nodo nuevo pues le diremos que no hay nadie atrás de él, de modo que ese enlace que apunta al siguiente pues será nulo. Viéndolo en términos de informática, en términos de software, pues seguro han visto un ejemplo como esto. Esto es una cola de impresión, donde aquí están todos los documentos que se han enviado a imprimir. Es probable que en una oficina hayan varias personas, 10, 20, 40, 50 personas que estén utilizando una misma impresora. Evidentemente, una impresora solamente puede imprimir un documento a la vez. Es por eso que se maneja una cola de impresión, donde a medida que van llegando esas solicitudes de impresión, él lo va poniendo en fila o lo va poniendo en cola, donde el primer documento que se envió va a ser el primer documento a imprimirse. Pues veamos esto en la práctica, veámoslo aquí en código. Vemos que tenemos un código en C, el cual tiene lo fundamental. Incluyo la librería stdio.h, la cual contiene las funciones estándar de entrada y salida, y tengo mi función main. Vamos a
declarar una estructura la cual va a representar cada uno de los elementos de la cola. Cada uno de estos elementos va a tener, digamos, el nombre. Por ejemplo, el nombre a quien me quiera referir, el nombre de la persona que está en cola, en el caso de que sea una fila de personas, o el nombre del documento el cual quiero imprimir, en el caso de que nos estemos refiriendo a una cola de impresión. De modo que pongamos que esto es un nombre. Y como ya dijimos, este struct se llama elemento. Y pongamos aquí un puntero hacia el próximo elemento. Es decir, ¿quién será atendido después de mí? Estos dos propiedades son suficientes para lograr lo que queremos. Pues ahora vamos a hacer las cosas más fundamentales. Agregar un nuevo elemento a la lista, que será una función, y remover un elemento de la lista. En inglés es conocido el término push y pop. Verán que se utiliza el término push para referirse a ese proceso de agregar un nuevo elemento a la cola. Y verán que se utiliza el término pop para referirse al proceso de extraer un elemento de esa cola. Pues pongámoslo en español, porque estamos hablando para un público de habla hispana. De modo que en vez de push, cuya traducción textual sería empujar, pues pongámosle agregar. Vamos aquí a tener un método void, una función void que no retorna nada, que va a recibir como parámetro un puntero al elemento que queremos agregar. Llamémosle underscore elemento a ese parámetro para distinguirlo del tipo de dato elemento. Muy bien, pues ya habíamos dicho en la parte conceptual de que sería conveniente tener un puntero al primer elemento para el caso de que quiera despachar. Cuando yo quiera despachar a alguien, yo quiero al primer elemento de la cola. Pero también dijimos que es importante tener un puntero al último elemento de esta cola. De modo que cuando yo quiera agregar a un nuevo nodo, yo pueda agregarlo atrás del último. Demos acá un valor inicial. Estos dos punteros, digamos que ambos estarán inicializados en null. Y tomen en cuenta que dependiendo del compilador que usted utilice, pues va a necesitar incluir la librería stdlib.h para utilizar este macro conocido como null. Que como ya saben, null es un macro que es sustituido por 0 al momento de la precompilación. Yo igual pudiera decir que primero y último son igual a 0, pero por fines de nomenclatura, por fines de legibilidad de mi código, preferimos usar el macro null para que sea más claro y más fácil de leer. Muy bien, pues aquí, al momento de agregar un nuevo elemento a esa cola, lo primero que yo voy a hacer es determinar si esa cola está vacía. Es muy fácil saber si está vacía, ya que si ese puntero que apunta hacia el primer elemento está nulo, eso quiere decir que mi fila está vacía. Pongamos el comentario aquí, comprobando si la cola está vacía. Muy bien. Entonces, si es el caso, si la cola está vacía, pues hagamos lo siguiente. Digamos que el primer elemento de esa cola va a ser ese elemento que me acaban de agregar. De igual modo, el último elemento de esa cola será el elemento que acabamos de agregar, lo cual tiene lógica. Es una cola y está vacía. Llegó el primer elemento. Ese elemento, que es el único que contiene la cola, es el primer y último elemento de esa cola. Pongamos el caso contrario, es decir, ¿qué pasa si esa lista no está vacía y queremos agregar un nuevo elemento?
En ese caso, lo primero que vamos a hacer es decirle a ese elemento que anteriormente era el último, que el siguiente o el próximo elemento es ese elemento que acabamos de agregar. Lo segundo y último que vamos a decir es especificar que ahora el último elemento de esa cola es el elemento que acabamos de agregar. Algo importante a tomar en cuenta es tomar en cuenta que esta estructura que se llama elemento tiene un nombre y tiene un puntero al próximo, el cual no se le ha dado un valor inicial. Pudiéramos darle en este método agregar ese valor inicial, de modo que al momento de que se invoca esa función agregar, pues automáticamente lo primero que vamos a hacer es a ese elemento decirle que el próximo es null, ¿no? Para fines de darle un valor inicial. Ya habíamos visto que si este elemento se está agregando a una lista no vacía, pues entonces fíjense como aquí le estamos dando otro valor a esa propiedad que se llama próximo. Muy bien, pues ya aquí hemos terminado la parte de agregar, lo que, como habíamos dicho, en inglés se conoce como push. Veamos la parte del pop, la parte de extraer, la parte que utilizamos cuando la impresora se desocupó y dice el próximo documento. ¿Cuál es el próximo de la fila? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el que voy a imprimir ahora? Pues para esos fines tengo un método que retorna un puntero a un elemento. Ese método se llama extraer. Extraer, pues va a recibir lo siguiente. Puedo decir que va a recibir void como parámetro para indicar que no va a recibir ningún parámetro, o simplemente puedo dejar los paréntesis vacíos. Muy bien, pues al momento de extraer, como habíamos dicho, quien nos interesa es el primer elemento de la fila. De modo que vamos a crear un puntero de tipo elemento, al cual vamos a poner aquí, vamos a llamarle elemento retorno. Ese puntero va a ser igual al puntero primero, que está apuntando al primer elemento de esta cola. Luego, lo que vamos a hacer es indicar que ese puntero, que se llama primero, ahora va a apuntar al elemento que le sigue a ese primer elemento. Es decir, ya que llamamos al primer elemento, ya quien sigue en la lista, quien sigue en la cola es quien era segundo, el que estaba atrás de él. De modo que es el siguiente elemento, quien debería de ir luego. O mejor dicho, próximo, porque así es como se llama la propiedad que definimos aquí en esta estructura. Próximo, tal como podemos ver aquí. Muy bien, pues ya luego de haber hecho el cambio, de haber dicho de que ahora el primero va a ser quien antes era el segundo, pues ahora vamos a retornar este puntero que llamamos elemento retorno. Entonces ya estamos listos. Ya tenemos aquí la parte de agregar y de extraer. Algo importante a tomar en cuenta es que en este punto, cuando yo hice extraer, retornamos el puntero al primer elemento actual, pero es responsabilidad de quien haya extraído este elemento de la cola eliminarlo, finalmente borrarlo de memoria utilizando el método free, de modo que esa impresora que pidió el primer elemento de esa cola, luego de imprimir ese documento, debe de llamar al método free para que no hayan lo que llamamos liqueos de memoria, para que no se quede eso ahí en memoria si no se va a seguir utilizando. Muy bien, pues ahora probemos esto. Vamos a probar esto. Pongamos aquí varios elementos.
¿no? Vamos a poner aquí elemento 1, ¿no? Ya como vimos en el video anterior de gestión dinámica de la memoria, vamos a usar la función malloc. Si no has visto ese video, pues te recomendamos que veas los videos de punteros y el video de gestión dinámica de la memoria para que comprendas mejor este video. Pues bien, decía que en este puntero, que se llama 1, vamos a reservar, mediante la función malloc, tantos bytes sean necesarios como para guardar un elemento. De modo que vamos a hacer, por ejemplo, 3 elementos. Llamémosle 1, 2 y 3. A cada uno de estos elementos podemos darle un nombre, ¿no? Digamos que son documentos. Son documentos que están en una cola de impresión. Pongamos aquí resume.pdf. Es el documento que se va a imprimir primero. Luego tendremos aquí el segundo documento, es java.doc, y finalmente el tercer y último elemento de esta cola tiene como nombre ruby.doc. Bien, pues agreguemos estos elementos a la cola mediante el método agregar. Agreguemos al primero 1, agregar al segundo y al tercero. 1, 2, 3. Muy bien, pues ahora vamos a utilizar esa cola. Vamos a empezar a llamar los elementos que están en esta cola hasta que finalmente ya haya terminado con todos. Para esos fines tendremos un puntero a elemento, el cual llamaré i, y va a ser igual a lo que me retorne extraer. Vamos a tener aquí una estructura de repetición while que se va a repetir siempre y cuando i sea diferente a null. Y en cada vuelta hagamos lo siguiente. Con printf vamos a imprimir un string que va a representar el nombre de ese documento que está en la cola de impresión. Pongo /n para que haga un salto de línea. Lo último que voy a poner en el while, la última línea, es decir que i es igual a, tal como dice arriba, extraer. Ejecutemos nuestro código. Pero antes de ejecutar, vamos a hacer una pequeña validación. Parecida a como hicimos aquí, que verificamos si primer es igual a nulo al momento de insertar un nuevo elemento. Al momento de extraer, yo quiero validar si la lista no está vacía. De modo que si ese primer elemento es igual a null, es decir, si la lista está vacía, pues entonces automáticamente vamos a retornar nulo, porque la lista está vacía. De lo contrario, si esta condición no se da y este return no se ejecuta, pues él seguirá hacia abajo ejecutando ese código que ya habíamos escrito anteriormente. Ejecutemos esto. Vemos aquí cómo al ejecutar este código, pues en efecto tenemos una estructura de tipo first in, first out, una cola, donde el primer documento que ingresó, fíjense el documento 1, que es resume.pdf, fue el primero en salir, el primero en imprimirse en este caso. Luego Java y finalmente Ruby. Muchas gracias por observar este video. Recuerden que pueden encontrar muchos videos tutoriales en nuestra página web www.udemy.com
www.raidelto.org. Gracias.